Chousa, te damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. Martín, buenas noches. Buenas noches. Ustedes desde la consultora Sarandí hicieron un balance de lo que nos dejó Martín Guzmán, ¿no? En su gestión desde 2019 hasta el sábado pasado. Estamos en un momento de mucha tensión. También queremos conversar sobre eso contigo desde ya, pero le vamos a pedir a nuestro productor ejecutivo, a Ramiro, le vamos a pedir que nos muestre ese trabajo que llevaron adelante desde la consultora Sarandí para mostrar un poco cuáles fueron las luces y las sombras de la gestión de Martín Guzmán, qué es lo que deja, qué es lo que le deja a Silvina Batakis y además, por supuesto, desde ya, qué le deja a esta gestión, ¿no? A esta gestión de gobierno que pareciera, más allá de todo, más allá de este momento de tensión, tal como estábamos viendo recién, empieza poco a poco, ya con la salida de Guzmán, a encaminarse en una serie de acuerdos. Por ahora, ¿no? Porque nunca se sabe. Pero ahora, mientras terminamos de colocar este cuadro, más de forma introductoria a nivel general, ¿qué pensás que deja Martín Guzmán en su gestión como ministro de Economía? Sí, si uno tuviera que describir a grandes rasgos, diría, bueno, hay una economía partida, ¿no? Un pilar vinculado a lo productivo y a la actividad real, que fue la que tuvo mejor desempeño. Y esto atento a un cambio de modelo, ¿no? Un modelo que sí pone en valor, jerarquiza la producción, a la industria, genera herramientas para ofrecer un paraguas a los sectores productivos. Pero después, la otra mitad, la vinculada a lo socioeconómico y también a variables financieras, que sigue debilitada, ¿no? Tanto como lo estaba en 2019 o incluso en algunas variables más, como viene siendo la dinámica inflacionaria, como viene siendo la dinámica de los bonos, etc. Bien. Con lo cual, contrastes, ¿no? Vas a ver muchos contrastes. Ahí lo estamos viendo, de hecho, ¿no? ¿Qué pasa con la deuda externa? Ahí nos vamos más al tema financiero. Hay un breve balance allí, negativo, pero por muy poquito. La desocupación que sí mejora, la actividad que también mejora. ¿Qué podemos decir de estos índices? Sí, las tres son de mejora, ¿no? Deuda externa baja un poquito. Baja un poquito, claro. Exactamente. Atento con la reestructuración de la deuda con los privados en septiembre de 2020 y con el Fondo Monetario ahora, ¿no? Pateando los vencimientos, con varios años de periodo de gracia. Y las variables productivas, ¿no? La desocupación y los niveles de actividad. Vos sabés que desde el inicio de esta administración hasta el último dato disponible, bueno, hay un incremento de la producción de casi 6%. Sí. Es importante, ¿no? Porque hemos transitado un proceso en el primer año que fue brutal, obviamente, como ocurrió en todo el mundo, pero sí, pero eso se recuperó todo, ¿no? Y no es poco decir. Ahora bien, bueno, obviamente... pero si lo comparamos con 2017, 2019, todavía esa recuperación no se da del todo, ¿no? Podríamos decir que la principal virtud es que la actividad se mantuvo e incluso creció, sorteando el obstáculo de la pandemia y ahora también el de la guerra. Claro. Sí, de los mejores momentos de todas las variables estamos lejos. En materia productiva estamos a 3% del máximo de la administración anterior, de la administración de Mauricio Macri en 2017, pero ajustado por población, ¿no? Porque obviamente se producen más bienes y servicios, pero también crece la población. Claro. Ahí estamos 7% por debajo, ¿no? Falta. Seguramente si tenemos un 2023 con crecimiento y un 2024 con crecimiento, recién ahí toquemos nuevos máximos de PBI per cápita, ¿no? Pero necesitamos garantizar 2 años consecutivos más de crecimiento. Bueno, la variable más sensible desde ya, la que hace ganar o perder a los gobiernos en la República Argentina, la inflación, por ahora, evidentemente, no es un punto positivo para Martín Guzmán. Y es algo que se constituye en un verdadero desafío para el gobierno del Frente de Todos de acá hacia 2023. Sí, acá vemos sobre todo números más de la macro, ¿no? Inflación, reservas y la dinámica cambiaria. Bueno, ¿qué pasó con la macroeconomía? Veníamos de una situación obviamente muy debilitada, exacerbadas algunas inconsistencias producto del escenario externo, pandemia primero y después los coletazos de la situación en Ucrania. Y claro, bueno, eso tiene repercusiones sobre Argentina y sobre los demás países del mundo en materia inflacionaria. Acá hay un problema en el cual ya se ha superado un umbral de tolerancia, ¿no? A nivel social uno lo ve reflejado en cualquier encuesta de opinión sobre las preocupaciones de la ciudadanía. Total.
la inflación en el tope total, ¿no? Soslayando al resto de las variables, inseguridad, riesgo de quedar desocupado, muy, muy por debajo en relación a la inflación. Y bueno, este año vamos a cerrar seguramente por la zona del 75 a 80%, a pesar de que ahora en el último dato disponible estamos todavía un poco más abajo, 63%. Aún con este salto de esta semana, ¿también decís que vamos a cerrar en un 75 o puede ser aún mayor? Sí, sí. 75 hoy es el mejor escenario, ¿no? Podemos ir para... Siendo optimistas. Sí, sí, sí. Podemos ir tranquilamente para la zona del 80. Sabemos que menos de 70 es prácticamente imposible, a menos que haya obviamente un programa de estabilización que tire todos los cañones al combate inflacionario, resignando en el medio otras variables. Sergio, nos metemos con 2 puntos que mencionó ayer la vicepresidenta en su discurso. Reservas, claro, es la discusión que viene planteando ya desde hace tiempo la vicepresidenta. Este es un festival de importaciones, dijo, lo conversamos nosotros aquí, de hecho, allí incide directamente la importación en materia energética, dado también el aumento de precios a nivel internacional por la guerra. Y la brecha con el dólar, que ayer la abordó de una manera muy específica e incluso con un llamado a la unidad nacional sobre ese punto. ¿Qué decir sobre este balance que deja Guzmán en estas 2 materias tan sensibles? Sí, bueno, también 2 puntos, si se quiere, negativos. El de las reservas hay que hacerle más que doble clic, hay que hacer varios clics ahí para profundizar, porque tenés una dinámica vinculada a las importaciones de bienes, ese es uno de los pilares, pero también tenés factores explicativos vinculados a lo financiero de la explicación de esta caída de las reservas. ¿Por qué? Porque está todo interconectado, ¿no? Que existe una brecha tan elevada, bueno, genera incentivos para los privados a comprar dólares para atesorar, a tal vez exagerar la facturación de importaciones de servicios también. Entonces hay ahí muchas inconsistencias que generan este resultado. Además de que en el primer año de gobierno tuviste que intervenir mucho para apaciguar las cotizaciones paralelas de dólar y eso te costó reservas. Además de que el año pasado tuviste que hacer pagos netos al Fondo Monetario. Sí, claro. Y eso te costó reservas. Es como dice la vicepresidenta, la restricción externa sumada a esta idiosincrasia que tenemos los argentinos, si se quiere, esta necesidad de ahorrar directamente en dólares, bueno, y algunos hechos que directamente nos lo impone la realidad, como la compra-venta de propiedades directamente en dólares. ¿Constituye un problema estructural que debe resolverlo todo el sistema político argentino? Sí, sí, definitivamente influye el factor de esta restricción externa cuando te chocas con el paredón después de algunos periodos de crecimiento y ya no te alcanzan los dólares como para poder seguir sustentando ese proceso, pero yo creo que ahora también está exacerbado por una restricción financiera, ¿no? Que es que con este régimen cambiario, y lo veíamos recién con el indicador de brecha cambiaria, Martín Guzmán lo cerró cerquita del 90%, pero ahora ya volvió a superar el 100%. Y bueno, con ese contexto hay muchos incentivos a... Obviamente, atesorar lo más posible en moneda extranjera porque de alguna forma denota la expectativa de evaluación. Entonces, si yo pienso que puede pegar un salto del 100%, bueno, el dólar que veo lo atesoro. Sí, y aumento precios, además, si tengo un comercio por las dudas, lo que nos estaban contando recién nuestras compañeras de Mendoza y de Córdoba. Sí, tiene un canal de conexión directo con la dinámica de precios. Fíjate los aumentos preventivos de estos días, conforme se gestó ese clima medio de incertidumbre, de inestabilidad en materia financiera. Bueno, la respuesta automática, sobre todo de algunos segmentos, ¿no? De empresas de porte, ¿no? Después propaga siempre en alguna pyme, pero primero empiezan las empresas más grandes. Bueno, se acopian algunos productos, ¿no? No se abastece del todo, y si se abastece se hace con un incremento de precios significativo. Yo esta semana, Sergio, consulté directamente en pequeños comercios, todos remarcaron. Digo, servicios, alimentos para animales, o sea, lo que se te ocurra, todo remarcó entre un 10, un 20, un 30%. Me resultó impresionante porque además el dólar oficial no aumentó, no todos esos tienen insumos en dólares, es decir, hay un movimiento claramente especulativo allí. Sí, sí, es una remarcación preventiva, uno diría, de cobertura, atendiendo el hecho de que, bueno, muchos comerciantes o productores tienen incertidumbre de cuál va a ser su futuro costo de reposición, y tampoco seamos inocentes, ¿no? Todo el tiempo uno en la comunicación pública está viendo hipótesis de, bueno, analistas que empiezan a decir hay riesgo inminente de una hiperinflación, y claro, bueno, la gente absorbe esas hipótesis y tiene miedo, y es natural que así sea, ¿no? Yo creo que esto va
va a apaciguar, los próximos días va a ir decantando el proceso, la ministra actual de Economía ya tiene su equipo funcionando, la semana que viene va a anunciar medidas, así que conforme se normalice esa situación, estos atisbos, ¿no?, de especulación me parece que se van a ir apagando. ¿Cuánto incidió que la solución a este conflicto no haya sido un superministro llamado Sergio Massa? Bueno, a ver. Sé que era la expectativa del mercado esa, en algún sentido. Sí, sí, los que creemos que el principal problema hoy que tiene la economía tiene un origen político, veíamos como una buena alternativa conveniente que haya un cambio un poco más estructural, ¿no? Más allá del pieza por pieza Sí. de la jefatura del Ministerio de Economía. Porque también, digo, cuando uno escuchó las primeras declaraciones de la ministra Batakis, hay grandes matices en lo estructural respecto del Por eso no se entiende que haya semejante descalabro en los mercados. Sí, es verdad eso, es verdad. Había un poco de temor, ¿no? Se escuchaba en esas primeras horas algunos analistas diciendo vendrá una gurka kirchnerista con un programa de intervencionismo. Bueno, automáticamente la ministra apaciguó. Lo que pasa es que Dio algunas señas, ¿no? Por ejemplo, Guzmán jamás lo vi reunirse con las grandes empresas formadoras de precios. Batakis, en su primera semana, se reunió. Ella misma, ¿no? Un secretario de comercio. Ella. Con el Fondo Monetario parece que está todo bien, porque hubo allí unas cartas, una comunicación amistosa, pero si uno lee entre líneas, aparece Kristalina Georgieva diciendo hay que hacer acciones dolorosas, y aparece Silvina Batakis diciendo algo así como hay que renegociar las metas porque el mundo está cambiando. Eso no lo decía Guzmán. sí, ahí hubo, si querés, un primer factor de diferenciación leve, matiz. Matiz. Tal vez uno diría, bueno, Guzmán todavía no anticipaba eso porque es verdad que es un escenario un poco eventual para fin de año. Recién esa discusión va a no ser abstracta en diciembre, ¿no? Porque es el momento de cumplimiento de las metas. Sí, sí, va a ser un fin de año caldeado este. Pero yo creo que igualmente con buena predisposición por parte del organismo internacional, yo creo que se puede habilitar esto, porque es estrictamente cierto que cambiaron las condiciones a nivel global y, por ejemplo, todos los países del mundo requirieron mayor esfuerzo fiscal. Si vos te pones, por ejemplo, un parámetro de que querés mantener el sendero de reducción del déficit, con lo cual se comprometió desde lo retórico la ministra, pero tal vez, bueno, empujándolo a un par de meses o un año para adelante, te estás comprometiendo con un ejercicio de prudencia fiscal, pero atendiendo también a la cuestión interna. Hoy lo dijo la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que el mundo está en una situación totalmente distinta y que tal vez tenga que aceptar un crecimiento menor. Por ejemplo, entre los elementos que puso arriba de la mesa fue una tasa de crecimiento inferior por parte de China, lo cual me sorprendió. Entre la guerra, la situación de COVID y las medidas que toma China, evidentemente eso está afectando. Vamos a escuchar, si te parece, al presidente de la Nación. Habló sobre la renuncia de Martín Guzmán. El señor Martín Guzmán se fue y él sabe lo que yo pienso de cómo lo hizo. Y con eso me alcanza. Y yo creo que hay también cuestiones de responsabilidad institucional que recomendaban que eso hubiera ocurrido de otro modo. Pero bueno, ahora la ministra se llama Silvina Batakis. Tenemos que hablar de ella. ¿Esto tiene que ver, en algún sentido, con lo que vimos en esta semana? ¿La forma en la cual se va Guzmán puso demasiado nervioso a los mercados financieros? Sí, sí, yo creo que se lo cuente acá el presidente, ha quedado, ¿no? Algún resquemor en los mercados, producto de que, bueno, materializa el hecho de que fue una salida no planificada, por un lado, y después producto del desgaste acumulativo, obviamente, ¿no? De un año de internas, ¿no? De tensiones cruzadas al interior del frente de gobierno, pero no fue muy decorosa como salida en sí, ¿no? No deja a la figura presidencial en una posición sólida, ¿no? Deja en una posición bastante debilitada, así que me parece que eso denota esta declaración con cierto grado de rencor, si se quiere, con la figura del exministro de Economía. Va a quedar en unos días en una anécdota, ¿no? A nivel histórico. Lo importante es que la nueva ministra está en funciones, ya designó a su equipo y a poquito tiene que empezar a implementar medidas para hacer frente a estos números que veíamos que son muy delicados y se corren riesgos, ¿no? Si me preguntabas hace
un año atrás por una situación de desborde en materia inflacionaria, yo te diría que era prácticamente nula la posibilidad, hoy te diría que es una posibilidad baja, no te digo que es prácticamente nula, Claro. así que hay que aplicar medidas ya mismo. Recién te decía la posibilidad de crecer menos, que dice la directora del Fondo Monetario Internacional. Me da la sensación de que la vicepresidenta también habla en el mismo sentido, como diciendo, bueno, hay que enfriar un poco. Si seguimos creciendo a este ritmo, no podemos controlar la inflación. ¿Es una posibilidad que en vez de crecer un 5%, como dijo hoy el presidente de la Nación, el crecimiento sea de un 2, un 3%? Sí, Martín, ahí se da una situación paradójica, es que si vos ves el ranqueo de países con las previsiones para este año, Argentina está casi en el tope de los países con mayor previsión de crecimiento y tampoco es la excusa estrictamente que caímos más en la pandemia, porque eso ya lo habíamos recuperado Claro. en el 2021. Bueno, digo, había condiciones macro para eso que se fueron apagando conforme se aceleró la inflación, ¿no? Ahora empezamos a ver los primeros indicadores del arma. El presidente en su momento había llegado a decir 6%, ahora de a poquito va recortando. Yo creo que no vamos a llegar tan bajo al 2%, pero me parece que el año va a cerrar más en la zona del 4%. Y tampoco es un pecado, ¿no? Porque la vicepresidenta misma objetó allá a lo lejos en diciembre de 2020 que el crecimiento podía ser desparejo, se lo podían apropiar 3 o 4 vivos, ¿no? Claro. Bueno, eso lo que de alguna forma dejaba implícito es que además del crecimiento tenemos que atender a los indicadores socioeconómicos, ¿no? Son las dos cosas, es que la torta se haga más grande, pero por otro lado que todos puedan agarrar una porción de esa torta. Y hoy lo que más acucia es eso. En cada crisis que tuvo el kirchnerismo en distintos momentos, en general lo que observamos es que salió con audacia y salió para adelante. 2008 estatizó las AFJP y lanzó la asignación universal por hijo. 2012 estatizó YPF. ¿Se espera que haya una medida de esa naturaleza? No sé si de parte del presidente, pero que la vicepresidenta sí esté empujando una medida que sea novedosa, en la cual hay que inventar, hay que tener audacia. Habla la vicepresidenta, insiste en un acuerdo nacional de todos los sectores, dice más allá de quién gane el año que viene, en relación a lo que ella llama la economía bimonetaria. Un desdoblamiento cambiario, ¿podría llegar a ser una medida que veamos dentro en el corto plazo? Bueno, una medida de ese estilo maridaría en dos grandes pilares de los problemas que tenés hoy a nivel macroeconómico. Uno vinculado al régimen cambiario y otro vinculado al problema inflacionario, ¿no? Buena parte de estas tensiones de precios que estamos teniendo son producto de la brecha, ¿no? Y este carácter bimonetario de la economía. Con lo cual, si vos pudieras normalizar algo el funcionamiento del mercado de cambios, es como que oxigenaría también bastante la dinámica de precios. Se necesita audacia, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería la parte negativa o el riesgo? Hay riesgos. Si vos implementaras algún esquema de desdoblamiento más o menos formal, bueno, el riesgo que tú tendrías es que los precios se fijaran en función al tipo de cambio más libre y que sobre ese tipo de cambio más libre, si se te desacoplan las expectativas, por ejemplo, no tuviera algún techo, ¿no? No le pudieras dar techo. Yo creo igual es un riesgo que valdría la pena correr en este contexto. De hecho, lo venimos pidiendo hace bastante, casi te diría desde que empezó el gobierno, bajo la valoración de que los cepos tan estrictos, tan rígidos como el actual, son mecanismos para cortar la urgencia, para tabicar. No para quedarse en el largo plazo. No funcionan a mediano y largo plazo porque la cantidad de distorsiones que te generan en la economía es mayúscula y bueno, después te termina pasando los números que vimos, ¿no? ¿Hay países que tengan desdoblada su...? No. Claro, es que Argentina también lo dice la propia vicepresidenta. Argentina, Japón son de esos países distintos a todos, en los cuales no hay ejemplo, hay que inventar. Sí, de hecho mecanismos de desdoblamiento del tipo de cambio, no tipo de cambio único, son contados con los dedos de la mano, ¿no? Las experiencias al respecto y no son buenas experiencias para mirarse y tratar de emularlas, ¿no? Sí. A ver, de Me viene nuevo. a la cabeza Cuba, con el CUC, con el CUC. Sí. El CUC y el peso, no me acuerdo cuál era la moneda, el peso cubano. Sí, no sé el nombre, pero yo creo que ella puede... Que lo abandonaron además. Eso existía hasta hace 1 o 2 años. Pero Sí. es un ejemplo totalmente distinto a lo que conocemos en la Argentina, una intervención estatal que no existe aquí. Es una economía de mercado, obviamente. Bueno, en Venezuela ahora lo que está pasando es una virtual dolarización también, que es un poco lo que les está dando cierta, si se quiere, oxigenación en materia de tener un ancla. Hay que salir de esto. Y bueno, la salida tiene que ser obviamente gradual, no abrupta como ocurrió en 2015, que también fue muy traumática, pero tenés que tener algún mecanismo de escape. Y me parece que es sano que se piense en alternativas. Ahora bien, de nuevo, va a tener algún efecto colateral, posiblemente sobre actividad y por qué no en materia socioeconómica.
pero yo creo que te causaría un daño menor, así que me parece importante y que ese diálogo sea transversal entre todas las fuerzas políticas, no, no es algo que tenga que apropiarse solamente un gobierno. Da la sensación de todas maneras que la oposición, ya te diría casi en su conjunto, que además hoy por hoy es la que tiene mejores chances de llegar al gobierno en 2023, tiene una propuesta para salir de esto, pero es la de 2015 que vos estás contando, es una devaluación. Sí, sí, se da la paradoja de que, bueno, si ganara un partido de oposición en 2023, tendría un aire suficiente como para cualquier esquema de doctrina de shock, ¿no? Porque, bueno, básicamente porque si lo haces desde el primer día, después hay tiempo como para que se normalicen las cosas y poder aprovechar las mieles de esa Claro. normalización, ¿no? Seguramente incluso la sociedad llegue con un hartazgo sobre la principal problemática de la inflación, que va a ser mayúscula. Entonces, cuando la sociedad está muy harta, está dispuesta a resignar otro tipo de variables, ¿no? Pero una devaluación es aún más inflación. ¿No? Causaría, bueno, Sería un desastre. en un primer momento seguramente causaría más inflación y tendría consecuencias en materia socioeconómica, pobreza, indigencia. Lo que pasa es que, viste, la economía no funciona con un 70 y pico, 80, como vas a terminar este año. Va a tener consecuencias productivas esto. Entonces hay que buscar un mecanismo de salida. Yo coincido que no es lo ideal unificar al instante automáticamente comiéndote todo el costo de esa unificación. Pero bueno, hay que buscar una vía de escape y me parece que una posta intermedia podría ser un desdoblamiento. Hay que tener audacia para eso y ya pasaron 2 años y medio de este gobierno. Te exprimimos, Sergio. Muchísimas gracias por contarnos y por ayudarnos a entender un poco esta maraña tan complicada que estamos atravesando, sobre todo en esta última semana. A vos, Martín.